¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre la nueva serie del canal que tuvo bastante apoyo, así que vamos con un nuevo capítulo. Así que, entrando a la táctica, vamos a utilizar un 4-4-2 parejo. Este va a ser el sistema defensivo que vamos a utilizar, pero de este 4-4-2 parejo sin balón, vamos a evolucionar con balón a más una especie de 3-3-4, donde sobre todo lo que sucede es que el lateral izquierdo se queda formando la línea de 3 y el lateral derecho se establece como si fuese un mediocampista un poco avanzado, formando una línea de 3 casi en escalera con los dos mediocampistas. Por lo tanto, es un 3-3 como medio en diagonal de izquierda a derecha, con los 4 jugadores de arriba que, por eso es el nombre de la táctica doble máscara, porque van a ser 2 falsos 9. Así que, entrando en los movimientos más utilizados por esta táctica, en salida de balón lo que vamos a tratar de hacer es que siempre que podamos tratar de encontrar al doble pivote rápidamente, porque en esa salida de balón, si podemos encontrar ese doble pivote o incluso el lateral derecho metido por dentro, vamos a tratar después de buscar a ese doble falso 9, que estarán retrocediendo su posición, y en ese espacio entre la defensa y el mediocampo del equipo rival le vamos a poder filtrar un pase, y si el equipo rival está instalado en nuestro campo con una presión alta, recibiendo el balón entre líneas, esos falsos 9 podrán después buscar al espacio a los dos extremos que correrán en el espacio. Ugo Ekitike. Now if he gets there, it's a chance. Found superbly and in. Otro de los movimientos que se van a hacer en salida de balón y que es muy interesante es que cuando estemos tocando y vayamos hacia el lado derecho, podremos ver cómo desde nuestro central derecho tendremos a nuestro lateral derecho, que es el que se mete en el centro del campo, por una línea un poco más interior, y por lo tanto lo que haremos es desmarcarlo en ese línea interior, y el pase va a ir del central a nuestro extremo, que una vez reciba el extremo abierto en banda va a tener el desmarque por dentro del lateral, que va a llegar a línea de fondo, y con un pase filtrado al espacio para él vamos a hacer ese 2 contra 1 contra su lateral y poder generar peligro. Burn. On to Messi. Oh, good vision. Y es que en esta táctica va a ser importantísimo una situación del partido, que va a ser esos pases filtrados para el doble falso 9, y sobre todo lo vamos a hacer desde esos dos centrocampistas, incluso el lateral, que van a tratar de estar constantemente filtrándole pases a la doble falso 9 para que una vez filtren, por ejemplo, desde Kanté hacia uno de los dos falsos 9, aunque sea el diestro, después puedan combinar rápidamente para sacar el balón al espacio para el extremo que estará haciendo la carrera. Kante. Jorginho Ruta. Now, what can they do from here? This is the home side's team today. Thibaut Courtois is in goal. Jules Koundé starts alongside Ibrahima Konate as centre-backs. And the main man... Pero sobre todo va a haber una conexión especial y muy importante en este equipo, que va a ser la de nuestro mediocampista doble pivote más tirado a la izquierda con el falso 9 más tirado a la izquierda, porque ese pase lo vamos a hacer constantemente tanto en el centro del campo como en el último tercio, donde normalmente ese falso 9 va a venir un poco más y a veces se va a tirar un poco hacia abertura, y por lo tanto va a llamar la atención del lateral del equipo rival, y por lo tanto cuando filtremos ese pase y llamemos la atención del lateral del equipo rival, nuestro extremo va a quedar completamente solo, y por lo tanto lo podemos encontrar con un pase al hueco. McAllister. Looks a good ball. Gakpo.
Y es que estos espacios entre defensa y mediocampo del equipo rival son importantísimos y también los podemos encontrar aprovechando la figura de nuestro lateral derecho, que a veces podremos estar tocando de izquierda a derecha y podamos combinando acabar encontrando a nuestro lateral derecho en esa zona entre defensa y mediocampo del equipo rival, y una vez reciba él pueda también llamar la atención de uno de los defensas, del lateral o del central, y desde esa posición nuestro lateral poder filtrar el pase al espacio para que o el extremo o el delantero se puedan quedar solos. Conte. Lionel Messi. Space to attack here for Liverpool. Over the ball to the back post. Y entrando a la última fase de juego, en el tercio rival, normalmente vamos a atacar con un 3-3-4, donde vamos a tener los 4 jugadores fijando a sus 4 jugadores y nuestros 3 mediocampistas, que van a ser nuestro medio izquierdo, nuestro medio derecho, que va a estar en el centro, y nuestro lateral derecho, que va a ser el tercer mediocampista. N'Golo Kante. Oh, now, surely. Can they chisel open the defense? Opportunity. Y por lo tanto, lo más habitual cuando estemos en este ataque posicional con el equipo rival replegado es encontrar esos falsos 9 un poco abiertos para, una vez filtramos ese pase, hacer un 2 contra 1 contra su lateral para poder progresar a la línea de fondo y finalizar la jugada. Szoboszlai. Now with McAllister. He's in here. Now with McAllister. Well, they know how to pass. Surely. Así que, entrando a las tácticas, en creación de jugadas pondremos pases cortos, queremos combinar y que se acerquen los jugadores para después buscar la espalda a los extremos. En enfoque defensivo vamos a ver elevado, porque vamos a ser agresivos a la hora de defender. Así que, entrando a los roles, al portero le pondremos guardeta con buen pie, creación. A los centrales, al de la izquierda le pondremos defensa, defender, porque va a ser el que se va a quedar un poco más en el centro, y al derecho le pondremos defensa lateral, defender. Queremos que se abra un poco más para que se forme mejor esa línea de 3. Al lateral izquierdo le pondremos carrilero, defender, que es el que se quedará formando la línea de 3, y al lateral derecho le pondremos falso defensa, balanceado. Balanceado importante para que avance un poco más y no se quede tan atrasado. Al doble pivote le pondremos mediocampista, creador, creación al de la derecha, y al de la izquierda le pondremos contención, recuperar el balón, para que se quede un poco más atrás, pero va a ser el que está en la zona izquierda. A los extremos le pondremos extremo atacar y extremo atacar a los dos, y a los delanteros centros, a los dos les pondremos falso 9, creación, a los dos para que bajen un poco más y podamos después filtrar los pases para los extremos. En pantalla tenéis el código de la táctica, que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo de la táctica de la doble máscara, y como siempre, que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.